Hola gente, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo video de A41 Camina Contigo. Ahora estamos solo con Janina. Esta caminata será del Camino del Centenario, que fue creado para los festejos de los 100 años de Canberra y fue inaugurado el 27 de octubre del año 2013 por la primer ministro de la capital de Australia. Acá está el punto cero, estamos frente al Parlamento Nuevo y este trail tiene 145 kilómetros de extensión y está dividido en 6 secciones. Hoy vamos a tratar de hacer la primera sección con Janina, que tiene aproximadamente unos 20 kilómetros. ¿Estamos listas, Janina? Vamos. Nos vamos. Acá vamos arrancando, estamos dejando el Parlamento Nuevo detrás y ahora vamos hacia el Parlamento Viejo, que ahora está como una especie de museo acá en Australia. Lo que acaban de ver es la forma de conducir acá en Australia, que es por el lado izquierdo. Volante a la derecha, los autos diferentes a la Argentina. Bueno, estas son las flechas que nos van a ir guiando por el Camino del Centenario. Estamos mostrando el frente del Parlamento, el cual se encuentra ahora en reparaciones porque, bueno, hace un tiempo atrás fue atacado por una manifestación que hubo acá y prendieron fuego la puerta de entrada. Entonces ahora está todo en reparación. Que acaban de ver acá es una de las manifestaciones de protestas más viejas del mundo, que perdura en el tiempo. Siempre hubo gente aquí desde hace bastante tiempo, puede ser algo más de 40 años. Son los aborígenes que reclaman las tierras aquí en Australia. Estamos cruzando por la Corte Suprema de Justicia de Australia. Bordeando el lago de Canberra, que se llama Parley Griffith. Lleva el nombre del hombre que diseñó la ciudad de Canberra hace más de 100 años. Cruzando el puente sobre la Kings Avenue. Bastante concurrido
tenemos alto tráfico. Tengamos en cuenta que es domingo a la mañana, ¿no? Y acá se respetan las manos como en la calle. Este edificio que está acá se llama El Carrión y fue donado por la reina de Inglaterra, creo que para el 50 aniversario de la ciudad de Canberra. Y en él todas las tardes se toca música. Hace unos años que ya están instalados acá los famosos scooters eléctricos, de los cuales están diseminados por toda la ciudad. Los encontrás en algunas estaciones o estacionados por donde la gente los deja, y podés poner tu tarjeta de crédito. Sale $1 para desbloquearlo y 45 centavos de dólar el minuto. Tenés que usar el casco, que tiene un sensor, pero son muy prácticos, más baratos que un Uber o un taxi. Bueno, allá lejos, si se alcanza a ver, la parte blanca esa es el Parlamento Viejo de donde salimos. Y ahora estamos cruzando la calle de Anzac. Allá arriba tenemos el monte Ansley y abajo el Museo de Guerra de Australia. Vamos pasando por un típico barrio australiano. Ya salimos de la parte del centro de la ciudad y del lago, y ahora estamos en busca del sendero para ya meternos un poco más en el bosque. Estamos en Ansley Shop. Vamos a hacer una escala técnica. Bueno, acá tenemos las viejas cabinas telefónicas que todavía funcionan de esta empresa australiana que se llama Telstra, con la única diferencia que hace poco tiempo que todas estas cabinas son con llamada gratuita, siempre a teléfonos fijos. Cualquiera puede llamar a su casa desde estas cabinas que todavía funcionan. Salimos del shop, hicimos la escala técnica, comimos un sanguchito y ahora vamos a entrar en sendero. Así que a caminar. Tremenda casita acá al lado del sendero, ¿eh? Muy espaciosa, muy grandes, como todas las casas en Australia. De video. Acá llegamos a Mount Majura,
base. Acá estamos, ¿no? No, si seguimos lo vamos a bordear a Mayura. Claro. Pero Correcto. acá, ¿ves? Termina el Centenary Trail. ¿Ves esto? Sí. Es la parte azul. La parte naranja termina arriba del Mount Mayura, ¿ves? Esa. Yes. Y si vas por la parte azul, terminás en la ruta el día 1. ¿Se entiende? Correcto. Decidimos no hacer el Mayura, que es el monte que está acá. Ahora vamos todo por abajo y ya nos quedan, ¿cuánto, Janina? ¿20 minutos? No. Como unos 50 minutos. 50 minutos de caminata. La caminata es por abajo el Mount Mayura. Ok. Pero hay una caminata un poquito más corta si querés subir el Mount Mayura y termina arriba. Ok. Pero si querés hacer la caminata posta a posta, tenemos que seguir 3 kilómetros más. Ok, allá vamos. Miren qué pedazo de tanque. Esto debe ser un tanque de reserva de agua para los suburbios que están acá abajo. Ansley y otros. Ninguna persona no autorizada puede traspasar este punto. Si lo traspasa, puede llegar a ser procesado. Acá andan los Rangers. Y ahora bueno, acá estamos ahora viendo la ruta para ahí arriba. Subimos al monte Mayura y ahora parece que tenemos que seguir por acá. Acá en Australia existió entre los años 1926 y 1932 uno de los caballos más rápidos del mundo, que ganó un montón de carreras acá en Australia, y cuando empezó a ser internacional, estando en México, ganó la Copa de México, luego enfermó y murió desangrado. Un montón de investigaciones que surgieron después hacen suponer que el caballo puede haber sido envenenado por unos gángsters norteamericanos que no querían que siguiera con su racha de triunfos. Lo interesante de esto es que el caballo está en 3 museos. El esqueleto del caballo está en un museo de Melbourne y el corazón del caballo está en el museo en Canberra. Algo también interesante sobre el corazón es que el corazón de este caballo pesa 6,5 kilos contra 3,5 kilos que normalmente pesa en el resto de los caballos. O sea que tenía un corazón gigante, que todo hace suponer que eso era lo que lo hacía ganar las carreras con una determinada tranquilidad sobre los demás caballos. Otra historia interesante. Llegamos al final de la primera sección del Camino del Centenario acá en Canberra. Hicimos cerca de 15 kilómetros y 4 horas. Más o menos. Janina, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, hicimos un solo descanso y muy bien. Perfecto, que paramos ahí en los shops. Nos vemos en el próximo video, pero tenemos un bonus track. Estamos buscando 2 scooters, que acá Janina ya los tiene localizados, para volvernos en scooters hasta donde dejamos el auto. Así que vamos a ver si esto funciona. Janina tiene una aplicación en el teléfono y teóricamente acá cerca tenemos 2 scooters que están detenidos y ella ya los bloqueó para ver si nos podemos ir en ellos. Una pequeña biblioteca en el bosque. Miren esto. Qué genial. Bueno, acá encontramos los scooters. Ahora vamos a hacerlo funcionar
Yo escaneo este y ahora tengo que desbloquear el tuyo. Ahora. ¿Ya estás filmando? Pará. Hola. 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 Ahí va. Remy, ven para acá. Bueno, ahora sí, suscríbete y poné me gusta. Chao.